Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a revisar las temáticas, en este caso terminología anatómica, y revisaremos cuáles son los métodos para el estudio de anatomía. La anatomía representa la estructura, ¿ok? Las partes macroscópicas de nuestro cuerpo, y la función representa la fisiología o funcionamiento de nuestro cuerpo. Los métodos más comunes que tenemos para estudiar la anatomía son, por ejemplo, la anatomía regional, que organiza el cuerpo en segmentos principales como la cabeza o el tronco, y estos segmentos pueden dividirse en áreas y regiones. Por medio de este método de estudio, cada segmento se va a estudiar todos los sistemas que se encuentren en este, como el sistema nervioso, el tegumentario, el vascular, etc., de forma ordenada, comúnmente de lo más superficial a lo más profundo. Este método es el que nace gracias a las disecciones y que como ventaja vamos a considerar que los segmentos se van a estudiar en su conjunto todas las partes de los sistemas que ahí se encuentren. Los principales métodos de imagen, por ejemplo, las tomografías axiales computadas, la resonancia magnética, nos permite revisar esta anatomía de forma mucho más precisa conforme va avanzando la tecnología, lo que permite una mejor identificación de las estructuras por este método de estudio, la anatomía regional. Otro método que vamos a tener es la anatomía de superficie. Esta se va a caracterizar por los conocimientos acerca de lo que se halla debajo de la piel y de las estructuras perceptibles al tacto. Se utiliza mucho clínicamente al revisar a un paciente, su forma y la estructura externa de su organismo, y complementando con la inspección y palpación. Las ventajas que tiene este método es que permite diferenciar las estructuras anatómicas dentro de parámetros de normalidad de aquellas inusuales o con anormalidades. El otro método de estudio es la anatomía sistémica. Este tipo de estudio va a revisar los diferentes sistemas del cuerpo humano que funcionan conjuntamente para llevar a cabo funciones complejas, y vamos a subclasificarlos en áreas particulares como dermatología, que revisa la piel, osteología, que revisa los huesos, artrología, las articulaciones, la miología, que revisa los músculos. Estos tres últimos incluso en ocasiones se pueden encontrar como aparato locomotor. Vamos a tener también neurología, sistema nervioso, angiología, también cardiología, sistema linfático, gastroenterología, neumología, urología, sistema reproductor y sistema endocrino. Todos estos sistemas, pues se estudian particularmente por separado y se revisan en temáticas diferentes. La otra anatomía es la anatomía clínica. Este tipo de anatomía se centra en la aplicación propiamente clínica, enseñando la anatomía desde la presencia de los aspectos anormales. Quiere decir que en vez de aprender cómo funciona una estructura, pues cuestionamos cómo se presentaría la ausencia de alguna función o la anormalidad de alguna estructura. Esa es su principal ventaja. Ahora vamos a revisar algunos términos anatómicos y médicos para comprender bien lo que vamos a revisar más adelante. La terminología nos va a ayudar a nosotros a mantener conceptos de significado universal y claros. Así los profesionales logran mantener una adecuada comunicación entre sus investigaciones, exposiciones, notas clínicas, expedientes. Por lo que es relevante aprender los conceptos de la terminología anatómica internacional, ya que así lograremos tener una comunicación adecuada entre todos los profesionales médicos. Ahora, también es importante tener conocimientos de términos coloquiales o regionales, debido a que los pacientes es muy probable que ellos ocupen estos términos para describir sus síntomas, y el profesional de la salud debe tener paciencia y empatía para comprender las explicaciones del paciente. La gran mayoría de los libros utilizan la nueva terminología que se basa prácticamente en la International Anatomical Terminology. Esta asociación pues prácticamente es quien estandariza los términos y utiliza los nombres anatómicos de latín y los equivalentes tanto en inglés y en español. Ahora, este proceso de estandarizar los términos ha llevado un poco de tiempo y ha sido paulatino, por lo cual todavía se pueden encontrar otros nombres para algunos términos, y esto lleva a que nosotros tengamos que tener un amplio conocimiento de conceptos para lograr la interpretación, crear documentos y expresar ideas a otros con las terminologías internacionalmente aceptadas. Ahora,
Vale la pena que clasifiquemos o revisemos los términos que más comúnmente encontraremos y serían los siguientes. Los epónimos son los nombres de estructuras que incorporan los nombres propios de las personas que tuvieron relación con el descubrimiento o estudio de la misma. Están en desuso ya que no aportan algo relevante a mejorar el aprendizaje de la anatomía o que mejore la salud de los pacientes. Aún encontraremos algunos conceptos con esta terminología, pero serán los menos. Otro tipo es por las estructuras de los términos. La anatomía realmente lleva nombres que describen su forma, parecido a o comparado con algún otro elemento del ambiente, su tamaño, su localización o su función. Sin embargo, las descripciones se tienen en idioma latín y si conociéramos este idioma realmente veríamos que su significado adquiere más sentido. Ahora, vamos a ver que en algunas situaciones muchos libros van a utilizar abreviaturas para favorecer una lectura más continua. Sin embargo, podemos llegar a tener algunas restricciones de forma local por leyes que nos establecen que para los expedientes clínicos no se utilicen abreviaturas, por lo cual debemos ser conscientes y comprender en qué momento sí podemos utilizar abreviaturas y en qué momento no. Bien, ahora vamos a checar acerca de el tema posición anatómica. La posición anatómica es un concepto muy relevante y que hay que entender para poder comunicarnos, porque debemos partir siempre de una posición base del cuerpo de la cual vamos a depender para referir todos los demás conceptos que den orientación o dirección de una estructura del cuerpo. El concepto de posición anatómica consta de las siguientes características: que la cabeza, la mirada y los dedos de los pies están dirigidos hacia adelante, que los brazos adosados a los lados del cuerpo con las palmas hacia adelante y los miembros inferiores juntos con los pies paralelos. Bien, una vez que ya entendemos el concepto de posición anatómica, podemos iniciar a mencionar algunos puntos de orientación que nos permiten entender la posición del cuerpo humano en base al concepto de posición anatómica. Uno de ellos sería el término supino, que significa que se encuentra acostado boca arriba, prono, que significa que se encuentra acostado boca abajo, y lateral, bueno, que prácticamente se encuentra colocado del lado derecho o izquierdo sobre una superficie y que lo hace haciendo contacto con la superficie de las extremidades superiores e inferiores derechas o izquierdas. Ahora revisaremos los planos anatómicos. Los planos anatómicos pues son líneas imaginarias que vamos a llamar planos, que permiten establecer una localización en base a los conceptos básicos que todo objeto de 3 dimensiones tiene, es decir, arriba, abajo, parte lateral, parte medial, adelante, atrás, superficial y profundo. Y todos estos planos se superponen a la posición anatómica y nombraremos estos planos. Vamos a tener el plano medio sagital. Este atraviesa de forma vertical toda la parte más larga o longitudinal del cuerpo humano justo por en medio y divide el cuerpo en 2 mitades, derecha e izquierda. Vamos a tener también los planos sagitales, que son aquellos que atraviesan de forma vertical la parte más larga o longitudinal del cuerpo, pero paralelos al plano medio sagital. Vamos a tener los planos frontales, que también lo pudiéramos encontrar como planos coronales. Ellos van a atravesar de forma vertical toda la parte más larga o longitudinal del cuerpo humano, pero no viendo de frente el cuerpo humano, sino viendo el cuerpo humano por alguno de sus lados, derecho o izquierdo, y divide en 2 partes el cuerpo humano, en una parte anterior, que es la parte de adelante o frontal, y en una parte posterior, que es la parte de atrás o dorsal. Ahora también vamos a tener los planos transversos, que son aquellos que atraviesan de forma horizontal la parte más angosta o estrecha del cuerpo humano, como si una línea cruzara a la mitad del cuerpo humano, dividiéndolo en partes superior e inferior. Los planos anatómicos son para describir o nos ayudan a describir secciones. Estas secciones serían las siguientes. Podemos tener secciones longitudinales, que serían las que discurren a lo largo o paralelamente al eje largo del cuerpo o cualquiera de sus partes, y el término se aplica con independencia de la posición del cuerpo. Así, se puede ocupar las secciones longitudinales para un estudio más específico de una parte
del cuerpo humano. Las secciones transversas van a ser cortes del cuerpo o sus partes en un ángulo recto con el eje longitudinal del cuerpo o de cualquiera de sus partes. Debido a que el eje largo de los pies cursa horizontalmente, una sección transversa del pie está situada en el plano frontal. Las secciones oblicuas son cortes del cuerpo o sus partes que no siguen los planos anatómicos antes mencionados. Aunque no es una sección a la que se recurre con mucha frecuencia, es necesario identificarla cuando se nos presente. Vamos a revisar ahora la parte de términos de relación y comparación. Estos términos nos van a ayudar a describir las relaciones entre las partes del cuerpo o comparan la posición de dos estructuras o hasta partes o secciones de la misma estructura, y son los siguientes. Superior. Se va a considerar a la estructura o parte de esta que se encuentra mucho más cercana a la punta o vértice del cráneo. Por eso también este concepto se puede conocer como craneal. Vamos al concepto inferior. Este se va a referir a la estructura o parte de esta que se encuentra más cercana de la planta de los pies. También puede utilizarse el término caudal para este mismo fin. El siguiente término es posterior. Se refiere a aquella estructura o parte de esta que se encuentra en la parte dorsal o atrás del cuerpo o más cercana a esta. Vamos con el otro concepto que es anterior, que indica aquella estructura o parte de esta que se encuentra en la parte frontal o delante del cuerpo o que se encuentra más cercana a esta. Vamos a tener el siguiente concepto que es el rostral. Es un término muy similar al previo, pero enfocado en la región del cráneo prácticamente. Esta no se ocupa para otras áreas como abdomen y tórax, y pues prácticamente lo rostral significa lo que se encuentra mucho más cercano al rostro, por lo cual sería lo que se encuentra mucho más cercano a la parte anterior. El otro concepto, que es el medial, se utiliza para indicar que una estructura o parte de esta se encuentra más cercana a la línea media del cuerpo. El concepto lateral se utiliza para indicar que una estructura o parte de esta se encuentra más alejada de la línea media del cuerpo. El concepto dorso se va a utilizar para referir la cara superior de algunas estructuras específicas que protruyen, es decir, están dirigidas hacia adelante del cuerpo, como por ejemplo el dorso de la lengua, el dorso de la nariz, el dorso del pene o el dorso del pie. Otro concepto es superficial. Puede referirse a lo más cercano a la piel o sobre esta, o si estamos revisando una estructura específica, lo que se encuentra más cercano a sus límites donde termina la estructura. El otro concepto es intermedio. Este puede referirse a lo que se encuentra en medio entre el punto más interno y la superficie de una estructura del cuerpo. El otro concepto es profundo. Se refiere al punto más interno y céntrico de una estructura del cuerpo. Vamos a tener otro concepto que es externo, que significa fuera o más lejos del centro de un órgano o cavidad. Vamos a tener el concepto interno, que significa dentro o más próximo del centro independientemente de la dirección. Vamos a tener otro concepto que se llama proximal, que compara la posición más próxima de la raíz de un miembro o de la cara central. Y el otro concepto va a ser distal, que va a comparar la posición más lejana de la raíz de un miembro o de la cara lateral. Ahora, la siguiente parte va a representar términos combinados, que son herramientas que a veces se utilizan mucho para hacer descripciones. El término combinado puede o permite hacer una orientación más específica de algún punto anatómico o hallazgo en el cuerpo, y podemos poner dos ejemplos. El primero sería inferomedial. Combinamos la palabra inferior con medial y esta va a significar próximo a los pies y cercano a la línea media. Y vamos a utilizar otro concepto, por ejemplo, que sería superolateral, la combinación de superior con lateral, que podría representar próximo a la cabeza y lejano a la línea media. Ahora, vamos a revisar algunos términos que corresponden a lateralidad. Estos se utilizan principalmente en estructuras que son únicas o tienen pares. Por ejemplo, el concepto de bilateralidad se otorga a las estructuras que tienen un par.
Por ejemplo, los riñones son bilaterales porque tenemos dos, uno izquierdo y otro derecho. Vamos a tener otro concepto que se refiere a unilateral, que se otorga a estructuras que no tienen par, por ejemplo el vaso. Y vamos a tener otro concepto que existen dos formas de decirlo, uno es ipsolateral y el otro sería homolateral, son los mismos. Y estos se van a referir a un evento que ocurre del mismo lado que una estructura de referencia. ¿Okay? Y el otro concepto es contralateral, que va a significar que hay un evento o hay una referencia que ocurre del lado opuesto del cuerpo en relación con otra estructura. Vamos a tener también algunos términos de movimiento. ¿Okay? Estos términos de movimiento se utilizan para describir precisamente los movimientos específicos del cuerpo humano y todos se definen con respecto a la posición anatómica. Estos serían los conceptos. Vamos a ver, por ejemplo, flexión, que va a indicar el doblamiento o que disminuye el ángulo entre los huesos o partes del cuerpo. Vamos a ver la extensión, que va a indicar el desdoblamiento o aumentar el ángulo entre los huesos o partes del cuerpo. Vamos a ver la flexión dorsal, o también conocida como dorsiflexión, que está prácticamente muy caracterizada en la articulación talocrural, que es prácticamente a nivel del tobillo, y que nos permite o que se refiere a levantar la punta del pie. Vamos a revisar la flexión plantar, que está también involucrada en la articulación talocrural, que es prácticamente la del tobillo, como les mencionaba, y que va a referirse a que el pie baja la punta, y podríamos poner como ejemplo que es similar a ponerse de puntitas con los pies. Vamos a tener conceptos como hiperextensión, que se va a significar que se va a extender más allá de los límites normales una articulación. Vamos a tener otro concepto que se refiere a abducción, que significa el movimiento que se aleja a la línea media del cuerpo. Ponemos algunos ejemplos. En la abducción de los dedos, en las manos o pies, el término va a indicar la separación entre ellos al alejarse desde el tercer dedo o el dedo medio de la mano situado en la posición neutra, o del segundo dedo del pie en la posición neutra. El tercer dedo de la mano y el segundo dedo del pie se abducen medialmente o lateralmente al alejarse de la posición neutra. Y vamos a tener el otro término, que es la aducción, que se va a referir al movimiento que acerca a la línea media del cuerpo. La aducción, por ejemplo, de los dedos es el movimiento opuesto. Los dedos previamente separados se pueden acercar al tercer dedo de la mano o al segundo dedo del pie, situados en la posición neutra. Y podemos tener una flexión lateral o inclinación lateral, que ya sea derecha o izquierda, es una forma especial de abducción que ocurre solamente en el cuello y en el tronco. Vamos a checar que el siguiente término es circunducción, que es un movimiento circular en una secuencia tanto de flexión, abducción, extensión y aducción, de tal modo que el extremo distal de la parte se desplaza en un círculo. El otro es rotación, que va a indicar el giro de una parte del cuerpo en torno a su eje longitudinal. Podemos tener rotación medial, que se acerca a la superficie anterior de un miembro al plano medio. Tenemos rotación lateral, que aleja la superficie anterior del plano medio. Otro concepto es pronación y la supinación, porque son movimientos de la rotación del antebrazo y la mano que permiten cambiar de posición la cara anterior y la cara posterior de estas estructuras. Tenemos también la eversión, que es la que significa que aleja la planta del pie del plano medio y la gira lateralmente. También se halla el concepto de dorsiflexión, y también tenemos el concepto de inversión, que significa que acerca la planta del pie hacia el plano medio, o sea que la planta mira medialmente. También se halla este concepto como flexión plantar. Vamos a tener otro concepto de movimiento que es oposición, que sería el movimiento que pone en contacto el pulpejo del primer dedo pulgar con otro dedo. Y vamos a tener la parte contraria de ese concepto, que sería la reposición, que va a describir el movimiento del pulgar desde la oposición hasta su posición anatómica normal.
Otros conceptos son protrusión. Protrusión significa es un movimiento hacia adelante, como el que puede realizar la mandíbula, los labios o la lengua. Tenemos la parte contraria de este movimiento, que es la retrusión, que es el movimiento hacia atrás de la mandíbula, por ejemplo. Otro concepto es la elevación, que pudiera considerarse que significa que asciende o se mueve una parte hacia arriba. Y el otro concepto sería de movimiento de presión, que significa que desciende o mueve una parte hacia abajo. Bueno, vamos a parar aquí y ahorita continuamos.